El palacio de Hebrón estaba en silencio. No era el silencio del descanso, sino el que precede al juicio. David aún no era rey sobre todo Israel, pero ya llevaba años consolidando su casa entre los muros de Judá. En una de las cámaras internas, una mujer de sabiduría inusual daba a luz. Su nombre era Abigail, viuda de un necio que había desafiado al ungido de Dios. Ahora, esposa de David, paría al hijo que llevaría la marca de aquel encuentro entre la ira contenida del rey y la intercesión de una mujer justa. El niño fue llamado Kileab, segundo hijo de David, hijo legítimo, sin mancha, nacido entre el juicio que cayó sobre Nabal y la promesa que aún no se había cumplido. Amnón, su medio hermano, era primogénito por orden, pero Kileab lo era por justicia. Nadie hablaba de él en voz alta, pero todos sabían que ese niño no era común. Su herencia no estaba solo en la sangre del rey, sino en la sensatez de su madre. Su nombre significaba como su padre, pero los cielos lo conocerían por otro, Daniel. Dios es mi juez. Mientras los otros hijos crecerían con ambición, Kileab crecería con temor de Dios. Nunca levantaría su mano por el trono. Nunca reclamaría con palabras lo que otros tomarían con violencia. Y por eso, cuando el reino se quebró desde dentro, él no fue contado entre los culpables. Fue el justo silencioso, el heredero invisible, el príncipe que eligió no contender. Comenta que habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Habrías esperado en el juicio de Dios, o habrías peleado por tu lugar? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. Hebrón ardía en rumores. No de guerra aún, sino de coronación. David, el pastor de Belén convertido en fugitivo, había sido ungido por segunda vez, esta vez sobre la tribu de Judá. Mientras la casa de Saúl se desmoronaba lentamente, los días de David apenas comenzaban a levantarse sobre los collados de Judá. Allí, en una ciudad fortificada entre montes, comenzó una nueva estación de su vida, la de construir una casa, no de piedra ni de madera, sino de nombres, hijos y futuros. Fue en esos días que nació Kileab, segundo hijo de David. Su madre era Abigail, la viuda de Nabal el necio, una mujer prudente, de buen entendimiento y de hermoso parecer, cuya historia había comenzado en una confrontación entre juicio y gracia. El relato aún vibraba entre los ancianos del pueblo. Nabal, hombre áspero y malvado, había negado hospitalidad al ungido de Dios. La espada de David ya estaba alzada cuando Abigail, montada en un asno, lo interceptó con panés, higos, vino y palabras que calmaron la ira. Y Dios, no David, se encargó del juicio. A los 10 días, el corazón de Nabal fue herido, y murió. Entonces David tomó a Abigail por mujer. Y de esa unión, no nacida del deseo carnal sino del temor de Dios y la justicia de los cielos, vino Kileab. Su nombre resonaba con fuerza en el linaje del rey. De los 6 hijos que David tuvo en Hebrón, él fue el segundo. Y sus hijos que le nacieron en Hebrón fueron Amnón, y después de él, Kileab, de Abigail la mujer de Nabal del Carmelo. 2 Samuel 3, 2-3. Allí estaba, no como un adorno en la genealogía, sino como testigo de una historia de redención y de juicio. Hebrón era entonces más que una ciudad. Era símbolo de transición. El reino aún estaba dividido. Isboset, hijo de Saúl, gobernaba desde Mahanaim por mano de Abner. Pero la mano de Dios estaba sobre David,
y su casa crecía en fuerza. En ese contexto nace Kileab, no en Jerusalén, no en el esplendor, sino en el terreno de la espera, donde cada hijo era una promesa velada y cada decisión tenía peso eterno. Nada indica que su nacimiento fuese celebrado con trompetas ni registros de visiones. Pero el silencio en la escritura no es olvido. Es santuario. Kileab creció bajo el resguardo de una madre sabia, cuyo primer acto ante David había sido clamar por misericordia y justicia. No se nos dice si heredó su belleza o su sensatez, pero sí sabemos que su nombre permanecería donde tantos otros hijos se apagarían. Mientras los años pasaban, el conflicto entre la casa de David y la de Saúl se agravaba. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. 2 Samuel 3:1. Kileab crecía en medio de este clima, hijo de un rey fortalecido, pero también testigo del precio de cada victoria. Mientras su hermano Amnón, primogénito, comenzaba a destacarse entre los jóvenes de la corte, Kileab permanecía oculto, como una raíz en tierra seca. Era el tiempo en que los reyes aún no tenían tronos estables, ni palacios, ni alianzas duraderas. El reino estaba fragmentado, los enemigos rodeaban, y David aún no era rey de todo Israel. Sin embargo, la casa de David florecía. Y entre esos brotes, uno no compitió por el sol, ni alzó su tallo en busca de dominio. Kileab, el callado, el firme. Al poco tiempo de su nacimiento, el reino daría un giro. Abner, general de Saúl, se rebeló contra Is-Boset y pactó con David. El trono de Israel, tambaleante por años, comenzaba a inclinarse hacia el pastor de Judá. Pero antes de la unificación, vendría la traición. Joab asesinó a Abner por venganza, y el conflicto se alargó un poco más. En medio de estos eventos, Kileab fue creciendo. No aparece entre los hijos que causaron rebelión o escándalo. No hay registro de palabras altisonantes, ni alianzas, ni crímenes. No fue protagonista de pasiones torcidas ni de rebeliones. Pero eso no lo convierte en irrelevante. En la economía del cielo, a veces el silencio es el mayor testimonio. El peso de ser hijo de David en ese tiempo no era liviano. El primogénito, Amnón, tenía los ojos del pueblo y las expectativas del trono. El tercero, Absalón, sería recordado por su belleza, carisma y traición. Pero el segundo, Kileab, nunca aparece entre los que aspiraron al poder. Es mencionado una vez en 2 Samuel y otra en 1 Crónicas 3:1, donde aparece con otro nombre, Daniel. Un nombre que no contradice, sino que complementa. Kileab, como su padre, y Daniel, Dios es mi juez. 2 nombres para un mismo destino, vivir bajo la mirada divina, no la de los hombres. Mientras David ascendía al trono de todo Israel y conquistaba Jerusalén, llevando el arca del pacto con danzas y sacrificios, Kileab no es nombrado entre los que lideran las celebraciones. Y sin embargo, estaba allí, porque su vida estaba entrelazada con el mover de Dios sobre su casa. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué Kileab no peleó por el trono? ¿Por qué su historia se sella con apenas 2 menciones, cuando su linaje y su justicia podrían haberle dado derecho al reinado? La respuesta, quizás, no esté en lo que hizo, sino en lo que no hizo. No se rebeló, no mató, no codició, no se ensució con la sangre de su casa. En un tiempo donde cada hijo de David era una espada alzada o una traición disfrazada, Kileab fue un silencio sagrado.
Así se inicia su historia. No con conquistas, sino con fidelidad silenciosa. No con profecías estruendosas, sino con una vida escondida en Dios. El hijo de Abigail, nacido en Hebrón, en medio del juicio, del luto y del llamado. Su sola existencia proclama que hay hijos que nacen para reflejar la paz entre el juicio y la misericordia. Y ese fue Kileab, el príncipe que no luchó por poder, porque había entendido que el verdadero trono es el que está en las manos de Dios. El nombre de Kileab arrastraba una historia que no le pertenecía, pero que pesaba sobre él como un velo de juicio y redención. Porque antes de que su madre fuera esposa de un rey, fue la mujer de un hombre llamado Nabal, un hombre cuyo nombre significaba locura, y cuya necedad fue registrada como advertencia eterna en las Escrituras. Abigail, su madre, había sido conocida por su belleza, sí, pero aún más por su sabiduría. La Escritura la describe como mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, 1 Samuel 25:3, una combinación rara y poderosa en los tiempos en que las mujeres pocas veces eran reconocidas por su discernimiento. La historia de Nabal es la raíz amarga de donde germina el nombre de Kileab. Cuando David y sus hombres, aún fugitivos, protegieron a los pastores de Nabal en el desierto, lo hicieron sin pedir recompensa. Pero al acercarse las fiestas, David envió emisarios en son de paz, solicitando provisiones. Nabal, embriagado por su orgullo y fortuna, respondió con desprecio: ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? 1 Samuel 25:10. La afrenta no era solo personal, era espiritual. Rechazar al ungido era rechazar al Dios que lo había ungido. David, herido en su honra, preparó la espada. 40 hombres marcharon a hacer justicia. Pero antes de que la sangre corriera, Abigail interceptó al futuro rey. El gesto fue más que diplomacia. Fue profecía. Abigail no solo apaciguó a David, sino que lo recordó de su llamado divino. Le dijo: por cuanto Jehová peleará las batallas de mi Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Jehová te habrá hecho bien, y hubiere puesto por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena. 1 Samuel 25:28-31. Ella veía lo que muchos aún no veían. Su intercesión salvó su casa, y evitó que David se manchara con sangre inocente. Pero Dios no fue indiferente al desprecio de Nabal. 10 días después de la intervención de Abigail, su esposo fue herido por el juicio divino, y aconteció que 10 días después Jehová hirió a Nabal, y murió. 1 Samuel 25:38. Solo entonces, David la tomó por esposa. No por capricho, sino por propósito. El acto de Dios abrió un nuevo capítulo, y de esa unión, no adulterada, no impuesta, sino sellada por juicio y redención, nació Kileab. Ese trasfondo no es menor. Porque en la genealogía espiritual, las heridas se heredan. Kileab no fue hijo de una historia simple. Fue hijo de una redención. Nació del vientre de una mujer que supo humillarse, que supo esperar, que supo leer los tiempos de Dios. Nabal había despreciado la unción, David había obedecido la advertencia divina. Kileab fue fruto de esa obediencia mutua. Su vida era memoria viviente de que el juicio y la gracia pueden dar a luz algo santo. Pero también era memoria de lo que no debía repetirse. La locura de Nabal pesaba como sombra sobre el linaje. Y aunque Kileab no heredó su sangre, pues fue hijo de David, sí heredó su historia. Un niño que creció escuchando cómo su madre detuvo una masacre, como su padre fue humillado pero obedeció,
como su familia fue marcada por la intervención de Dios. En cada rincón del palacio, la historia se susurraba. Algunos miraban a Kileab y veían al hijo de una viuda rica. Otros, al heredero de una justicia temida. Pero Dios veía al justo que no levantaría su voz. Cuando leemos que Kileab también fue llamado Daniel, entendemos que su vida no se construyó sobre los relatos humanos, sino sobre la mirada divina. Daniel significa Dios es mi juez. No el pueblo, no sus hermanos, no el recuerdo de Nabal. Dios. Solo Dios. Es como si el Espíritu hubiera sellado sobre él ese nombre para protegerlo de las interpretaciones humanas. Porque en una casa donde los hijos peleaban por tronos y las madres por reconocimiento, Kileab no necesitó hacer ruido. Su sola existencia era testimonio de que el juicio de Dios puede destruir, pero también puede construir. No fue criado entre armas ni gritos de conquista. Mientras sus hermanos crecían con ambición, él fue educado por una madre que entendía los tiempos y los silencios. Abigail, que había enfrentado a un rey con pan y palabra, ahora educaba a un hijo con el mismo discernimiento. Kileab aprendió que la verdadera grandeza no se mide en gritos ni en coronas. Y mientras Amnón se movía entre los pasillos del poder y Absalón tejía redes de vanidad, Kileab permanecía fiel a su nombre. Como su padre, pero bajo el juicio de Dios. En las Escrituras, la genealogía es más que registro, es teología. Al leer que Kileab fue hijo de Abigail, no solo se registra su madre, se registra su herencia espiritual. La misma herencia que hizo que David dijera, «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme, bendito tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». 1 Samuel 25, 32-33. Kileab fue formado bajo ese espíritu. Un hijo que vino de una intercesión. Un hijo que encarnó la prudencia de una madre y la obediencia de un rey. La historia de Kileab no está compuesta de hazañas visibles. Pero cada fibra de su ser estaba tejida con las hebras más profundas del temor de Dios. Él no era hijo del escándalo, como Amnón. No era hijo de la belleza vana, como Absalón. No era hijo de la ambición, como Adonías. Era hijo del honor perdido de Nabal, y del juicio misericordioso de Jehová. Y en eso reside su secreto. Porque no todos los héroes de la Escritura conquistan con espada. Algunos vencen por el solo hecho de no alzarse. Y en el silencio de su vida, Dios dejó un legado que aún habla. Kileab, hijo de Abigail, fue el testimonio viviente de que Dios puede levantar algo eterno incluso de un pasado deshonroso. Porque donde el hombre ve vergüenza, Dios ve propósito. Así prosigue su historia. No en la sangre de los combates, sino en la paz de una obediencia callada. Una obediencia que no exige visibilidad, pero que hereda gloria eterna. El tiempo pasaba, y con él, las sombras de la tragedia comenzaban a posarse sobre la casa de David. Jerusalén ya era la capital, el arca del pacto había sido llevada con júbilo a la ciudad santa, y David gobernaba ahora sobre todo Israel. Pero con la consolidación del trono vino también la multiplicación de esposas, hijos y desafíos. La casa del rey, que debía reflejar el orden divino, se convirtió en un campo de tensiones no resueltas. Entre los pasillos del palacio resonaban nombres con destinos entrelazados. Amnón, primogénito, fuerte pero torcido. Absalón, bello pero insurrecto. Adonías, ambicioso y desafiante. Y en medio de ellos, Kileab, el hijo legítimo de Abigail,
segunda esposa de David, el segundo en la línea de sucesión, y, sin embargo, ausente de la lucha por el poder. El trono estaba ante él, al alcance. Era hijo de una mujer de sabiduría reconocida, y de un rey conforme al corazón de Dios. En términos humanos, tenía todo para aspirar al reinado. Pero la Escritura guarda un silencio deliberado sobre sus acciones. No se le menciona en consejos, ni en batallas, ni en conjuras. No aparece al lado de David cuando los enemigos se levantan. No se alía con los poderosos, ni es visto junto al arca, ni siquiera entre los que acompañan a su padre en sus últimas instrucciones. Y sin embargo, su nombre permanece inscrito 2 veces, como testimonio eterno. Kileab, llamado también Daniel. El silencio de Kileab no es olvido. Es elección divina. Porque en una época donde los hijos del rey se mataban entre sí por el poder, él eligió no luchar por lo que no le fue prometido. Mientras Amnón deshonraba a su hermana Tamar y Absalón lo asesinaba para vengarla, Kileab no aparece como defensor, ni como juez, ni como vengador. Su ausencia es un misterio que no grita, pero que enseña. No hay registro de su muerte, ni de su caída. Solo el eco de su nombre entre los primeros nacidos de David. Si hubiese muerto tempranamente, como algunos suponen, las Escrituras lo habrían insinuado, al menos como lo hacen con otros. Pero no lo hacen. No hay lamento por su partida. No hay mención de tragedia. Solo silencio. Un silencio que pesa más que el ruido de los que reclamaron el trono con sangre. Y en ese silencio resplandece una verdad eterna. No todos los llamados son para gobernar visiblemente. Algunos son para testificar en lo secreto que el trono pertenece a Jehová. El alma que se humilla será exaltada, y no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4:6. Kileab fue segundo hijo, pero nunca segundo en justicia. Mientras el primogénito cayó por su pecado y el tercero se alzó en rebelión, él eligió el camino de la obediencia callada. Quizá entendió, como su madre Abigail, que apresurarse a tomar lo que Dios no ha entregado es provocar juicio. Quizá discernió, como su padre en su juventud, que el trono es de Dios, y él lo da a quien quiere. David mismo había enseñado esa lección con su vida. Había sido ungido por Samuel cuando aún era joven, pero esperó años, perseguidos, humillados, escondido en cuevas, antes de sentarse en el trono. Y durante todo ese tiempo, jamás alzó su mano contra Saúl. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. Esa fue su actitud, y quizá esa misma actitud vivió Kileab. Porque el hijo observa al padre, y Kileab no imitó los pecados de David, pero sí su paciencia. La casa de David estaba en guerra consigo misma. Después de la tragedia de Amnón y Tamar, la división entre los hermanos se hizo evidente. Absalón huyó, luego regresó, y comenzó su conspiración. Robó el corazón del pueblo con astucia y promesas, y finalmente se rebeló abiertamente. Pero en todo ese proceso, Kileab no aparece. No se unió al rebelde, pero tampoco aparece al lado del padre. No participó en el desfile del engaño, ni en las filas de la defensa. Fue el príncipe que no tomó partido. No porque no le importara, sino porque había comprendido algo que otros no, que el trono que no es dado por Dios, aunque se conquiste con fuerza, no permanece. Y no se trataba de cobardía, porque el temor de Dios no es miedo, es reverencia.
El que teme a Dios no necesita probar su valor ante los hombres. Kileab no necesitaba demostrar que era fuerte, ni sabio, ni justo. Sabía que lo verdaderamente eterno no se obtiene por derecho de sangre, sino por promesa divina. En la cultura hebrea, el primogénito tenía el derecho a la herencia doble y la sucesión. Pero ese derecho podía ser revocado por causa de pecado, como sucedió con Rubén, el primogénito de Jacob, que fue desplazado por su conducta impura. En ese caso, la bendición pasó a José. Lo mismo podía haber sucedido aquí. Amnón cayó, Absalón también. ¿Por qué no Kileab? ¿Por qué no fue él el sucesor? La respuesta no se encuentra en su ausencia, sino en su obediencia. Kileab no se promovió. No levantó su voz. No alzó su mano. Y en una casa donde la lucha por el poder terminó en muerte, su silencio se convirtió en vida. Fue el que no se perdió. Fue el que no se derramó. Y ese silencio no fue castigo. Fue preservación. Porque hay hijos que Dios esconde, no para deshonra, sino para testimonio. Porque así dijo Jehová, en conversión y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Kileab fue fuerte porque fue quieto. Porque no confió en su posición, sino en el Dios que levanta reyes y los quita. Cuando David envejeció, la lucha por el trono se intensificó. Adonías se autoproclamó rey, sin permiso, sin palabra de Dios. Reunió carros, jinetes y seguidores. Pero no a Natán, ni a Benaía, ni al profeta, ni al sacerdote. Y tampoco a Kileab. Porque Kileab no estaba entre los que se alían por interés. No era parte del juego del poder. Era parte del secreto de Dios. Y al final, cuando Salomón fue declarado rey por mandato divino, se cerró el ciclo de la sucesión. Kileab no fue rey, pero fue hallado fiel. Y aunque su nombre desaparece de las crónicas humanas, su justicia permanece delante del trono eterno. Porque hay coronas que no se ven, y hay tronos que no están en palacios, sino en el corazón del justo. Así continúa la historia. El príncipe que no peleó por el trono, porque había aprendido que la verdadera herencia no es la que se reclama, sino la que se recibe del cielo. El que no alzó su mano, porque su espíritu ya estaba en las manos de Dios. Y ese fue Kileab, el heredero del silencio sagrado. La casa de David, destinada a reflejar el gobierno justo de Dios sobre su pueblo, se convirtió en una escena desgarradora de traición, lujuria y sangre. El pecado había entrado por una puerta invisible y comenzó a devorar desde adentro. El eco de la promesa hecha a David, que de su simiente levantaría a Dios un reino eterno, aún resonaba, pero la realidad parecía contradecirla con cada paso. Porque antes de la gloria, vino la vergüenza. Y antes de la coronación divina, una tragedia que desgarró la familia real. El pecado de Amnón, el clamor de Tamar, la venganza de Absalón. Kileab, segundo hijo de David, vivía en medio de ese palacio herido. El silencio que lo envolvía no era desinterés, era consagración. Pero el ambiente que lo rodeaba estaba cargado. El pecado de David con Betsabé había abierto una grieta espiritual que no se cerraría fácilmente. Aunque el rey se arrepintió profundamente, como lo testifica el Salmo 51, la espada no se apartó de su casa, tal como el profeta Natán lo había advertido, por cuanto con este hecho diste lugar a que los enemigos de Jehová blasfemasen, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12, 14 y 10.
Fue en este clima que estalló la primera tragedia. Amnón, el primogénito, se enamoró enfermizamente de su media hermana Tamar, hija de David y de Maaca, madre también de Absalón. La pasión torció su juicio, y el pecado se convirtió en crimen. Con engaño y abuso, tomó por la fuerza lo que no le pertenecía. Y como la forzó, aborrecióla Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. 2 Samuel 13:15. La honra de Tamar fue destruida, y con ella, se sembró la semilla del juicio. Absalón, su hermano, no habló de ello con Amnón, ni con David. Guardó silencio por 2 años. Pero el silencio de Absalón no era el de Kileab. Era veneno acumulado. Esperó el momento propicio y, con astucia, organizó un banquete. Allí, mientras el vino corría y la vigilancia bajaba, dio la orden a sus siervos: matad a Amnón, y no temáis, ¿no os he mandado yo? 2 Samuel 13:28. El primogénito cayó muerto a manos de su propio hermano. El trono fue manchado con sangre fraternal. David lloró. Lloró por Amnón, lloró por Tamar, y lloró por Absalón, que huyó a Jesur. Pero entre los nombres que recorren este desastre, Kileab no aparece. No fue cómplice. No fue vengador. No se alió con ninguno. Su nombre no está entre los culpables, pero tampoco entre los que buscaron justicia. Y sin embargo, su silencio tiene otra textura. Porque mientras Absalón incubaba odio y David se paralizaba en su autoridad, Kileab permanecía como un testigo silencioso del juicio divino. Él era el segundo hijo. Con Amnón muerto, el derecho de sucesión recaía sobre él. Pero no se movió. No se proclamó. No aprovechó el caos. Ni siquiera el derramamiento de sangre de su hermano mayor lo impulsó a buscar el trono. Ese acto de omisión, en un ambiente donde cada hijo de David anhelaba la preeminencia, es una declaración espiritual. Kileab no estaba en la carrera. No deseaba el poder que provenía de la desgracia ajena. Sabía que el trono que nace del pecado no puede sostener la justicia de Dios. Es aquí donde su vida se distingue con mayor claridad. En una casa marcada por rivalidades, él representa el único camino que no conduce a la destrucción, la rendición al juicio divino. Su otro nombre, Daniel, no es un simple cambio. Es un testimonio. Dios es mi juez. Cuando el resto buscaba ser vindicado por la fuerza, por la astucia, o por el favor popular, Kileab descansaba bajo el veredicto celestial. No se defendió, no atacó, no reclamó. Su confianza estaba en que Jehová hace justicia a los oprimidos y no olvida al que en él espera. La atmósfera en Jerusalén se tornó espesa. Los muros del palacio estaban manchados de susurros, de intrigas, de sospechas. Cada paso podía ser un movimiento hacia el ascenso o hacia la muerte. David, aunque amado por Dios, ya no era el hombre de los campos ni de las cuevas. Las decisiones eran más pesadas, las consecuencias más amargas. Y los hijos se convirtieron en espadas cruzadas. Amnón muerto. Absalón exiliado. Adonías observando. Pero Kileab apartado. No por estrategia, sino por consagración. Muchos han intentado explicar su ausencia como desaparición, como muerte temprana. Pero nada de eso se afirma en la Escritura. Lo que se afirma es que él fue, y que no fue como los otros. Su historia no necesita más versículos para ser comprendida,
porque el Espíritu Santo no mide la importancia de un hombre por la cantidad de capítulos que lo nombran, sino por la fidelidad con que vive en la sombra. Así como José permaneció en silencio ante la traición de sus hermanos, como Moisés guardó silencio cuando el pueblo murmuraba, como Jesús cayó ante Pilato, Kileab entendió que a veces, el mayor acto de obediencia es no responder, no reclamar, no contender. Y en esa casa, donde los gritos se convertían en dagas y las palabras en batallas, el príncipe que no habló fue más justo que todos. El que no reclamó el trono fue más rey que los que lo usurparon. Porque quien aprende a callar ante el juicio de Dios, será vindicado por su justicia eterna. Así continúa la historia. Entre sombras y fratricidios, donde los demás se pierden en sus propios deseos, uno permanece firme. No porque fue visto, sino porque fue fiel. Y ese fue Kileab, el justo que eligió no ensuciarse con la sangre de sus hermanos, porque su trono no estaba en Jerusalén, sino en el cielo. Absalón había regresado del exilio. Su presencia en Jerusalén era tan luminosa como peligrosa. Era elogiado por su belleza. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. 2 Samuel 14:25, pero su corazón estaba lleno de ambición. El hijo que vengó a Tamar ahora, anhelaba el trono de su padre. Absalón comenzó a robar el corazón del pueblo con palabras suaves, inclinándose ante los que venían a pedir justicia, sembrando descontento, insinuando que el rey ya no oía como antes. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra?, decía a cada israelita que se acercaba, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. 2 Samuel 15:4. Y David observaba, callaba. El padre que había tolerado la traición de Absalón no por debilidad, sino por amor, no se percató, o no quiso ver, que el juicio de Dios ya se había activado dentro de su propia casa. El mismo hombre que no mató a Saúl cuando pudo hacerlo, ahora era traicionado por su propio hijo. Pero hubo un hijo que no se levantó, que no se alió con el rebelde, que no aprovechó el caos para hacerse un nombre. Kileab, llamado también Daniel, el hijo de Abigail, el segundo en la línea de sucesión, guardó silencio. Su nombre no aparece entre los consejeros de David, ni entre los soldados de Joab, ni entre los seguidores de Absalón. Tampoco fue contado entre los que huyeron con el rey, ni entre los que se quedaron con el arca. Fue el justo escondido, el heredero que no corrió detrás del poder, el príncipe que no cayó en la tentación de la violencia. Porque cuando Absalón proclamó su reinado en Hebrón, la misma ciudad donde nació Kileab, y el pueblo comenzó a gritar «¡Viva el rey Absalón!», la traición fue completa. David huyó de Jerusalén con sus siervos. El rey ungido por Dios salía llorando, descalzo, humillado, mientras los montes del Jordán eran testigos de su dolor. La rebelión había comenzado. Pero no todos participaron. Kileab no tomó partido, ni por el padre caído, ni por el hijo usurpador. Y en ese acto, volvió a testificar algo que las Escrituras repiten en cada historia de fe: no todos los que callan están ausentes. Algunos lo hacen porque han entregado sus derechos al juez eterno. Kileab sabía que el trono de su padre no estaba sostenido por votos populares ni por alianzas militares, sino por la palabra de Dios. El libro de los Salmos nos muestra lo que sentía David en este tiempo. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmos 4:6. Y en otro: Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Salmos 3:1. Y aún así,
Kileab permanecía en silencio. No clamó por justicia. No tomó la espada. No usurpó autoridad. Fue la encarnación de otro salmo que quizás su padre escribió pensando en él. Calla delante de Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7. Cuando Absalón entró a Jerusalén, lo hizo como si ya fuese rey. Ocupó el lugar de su padre, incluso se acostó públicamente con las concubinas del rey, como había profetizado Natán. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 2 Samuel 12:12. La vergüenza fue total. El juicio se estaba cumpliendo. Y aún así, Dios no se había retirado. Solo estaba en silencio, observando a los corazones. Entre esos corazones estaba el de Kileab. Su elección era radical: no reaccionar ante la injusticia, no buscar venganza, no mover un dedo para posicionarse. Porque en un tiempo de crisis, el que no es movido por la ambición es una señal viva del reino que no se construye con manos humanas. Kileab fue esa señal, invisible para los hombres, pero evidente ante el cielo. La rebelión de Absalón terminó tan trágicamente como comenzó. En el bosque de Efraín, enredado en una encina por su hermosa cabellera, el hijo rebelde quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Joab, desoyendo el mandato de David, lo atravesó con 3 dardos. El juicio cayó. El grito de David fue desgarrador: Hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? 2 Samuel 18:33. Pero el reino fue restaurado. La ciudad santa fue testigo de la fidelidad de Dios, a pesar de la traición del hombre. Y aún así, Kileab permaneció callado. No apareció en el desfile de los vencedores, ni en las reuniones del consejo. No reclamó la posición que la muerte de Absalón parecía haberle devuelto. Porque entendía que los tronos pueden cambiar de manos, pero solo uno permanece para siempre: el de Jehová. ¿Dónde estaba Kileab en todo esto? En la Escritura, su presencia es como la del incienso, no se ve, pero su fragancia lo llena todo. Fue el justo que eligió no actuar por impulso, el heredero que no levantó su voz, el testigo silencioso de un Dios que pone y quita reyes. Y en eso radica su secreto. Porque hay hombres que hacen historia con espadas, y otros con palabras. Pero los más grandes son los que obedecen en el silencio, confiando en que la justicia vendrá, no por fuerza, sino por fidelidad. Kileab no necesitó sentarse en el trono para ser reconocido por Dios. Porque el que espera en Jehová nunca será avergonzado. Así continúa su historia. El príncipe que no luchó cuando todos peleaban, el hijo que no buscó su exaltación cuando su momento parecía haber llegado. Su silencio, lejos de ser vacío, fue adoración. Una forma de decir: mi vida no me pertenece. El juicio es del Señor. Y ese fue Kileab, el justo que brilló sin hablar, y cuyo ejemplo aún resuena entre los que entienden que el reino no es para los que se imponen, sino para los que esperan. En los palacios de Israel, las coronas no eran solo de oro. Estaban hechas de alianzas, de linajes y de memorias. Y en medio de los juegos del poder, donde la belleza de Absalón y la astucia de Adonías se imponían con voces altivas, el nombre de una mujer aún resonaba como eco de sabiduría divina: Abigail. No era una reina de renombre como Betsabé, ni una figura de poder como Maaca. Pero su voz, en los días de su juventud, había salvado a David de una masacre.
Su humildad había inclinado la espada del ungido. Su discernimiento había traído paz donde el juicio parecía inevitable. Y su hijo, Kileab, era el fruto de esa sabiduría. Pero aunque su sangre llevaba la herencia de una mujer justa, Kileab no fue promovido. No fue proclamado. No fue seguido por tribus ni por generales. Fue el heredero invisible. Aquel cuyo linaje lo posicionaba entre los primeros, pero cuya vida eligió el segundo plano. Fue hijo de la prudencia, y por eso mismo, caminó con los pies firmes sobre el silencio. El día en que Absalón murió y el trono quedó vacío de sus usurpadores, muchos miraron a los posibles sucesores. David, envejecido y quebrado por la pérdida, aún gobernaba. Pero ya se hablaba de quién sería el próximo. Y entre los nombres posibles, se alzaban los que aún respiraban: Adonías, hijo de Agit, con ímpetu y ambición; Salomón, aún joven, hijo de Betsabé, criado entre los muros más cercanos al rey. Y en medio de ellos, el nombre que no se mencionó, el que debía estar por derecho: Kileab. ¿Por qué su nombre no se levantó? ¿Por qué no fue él el elegido? La respuesta no está en la omisión del texto, sino en el propósito divino. Porque Kileab no fue olvidado. Fue escondido. Como Moisés antes del llamado, como David en los campos antes del aceite, como José en la prisión antes del ascenso, Kileab vivió bajo la sombra del Altísimo. Y bajo esa sombra, aprendió que no todo lo visible es glorioso, y no toda corona es para la frente del justo. Él había sido testigo de los errores de sus hermanos. Amnón, el primogénito, cayó por su lujuria. Absalón, el segundo tras él en fuerza y popularidad, cayó por su rebelión. Y ahora Adonías se alzaba con la arrogancia de quien se cree dueño de un destino que no le fue prometido. Pero Kileab, en su lugar secreto, recordaba las palabras de su madre, la mujer que le había enseñado que apresurarse a tomar lo que no es dado por Dios es colocarse en el lugar del juicio. Y él no deseaba la posición de Saúl. No quería un reinado sin aprobación divina. Prefería ser heredero de la obediencia que hijo del capricho. El legado de Abigail no fue político. Fue espiritual. Su intercesión en el desierto, cuando Nabal rechazó a David, fue un acto de profecía encarnada. Ella había dicho: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. 1 Samuel 25, 30-31. Ella pensaba en el futuro de David, pero también en el de su casa. En el día en que su hijo naciera, y el juicio viniera, su oración sería cubierta por la justicia. Y así fue. Kileab no derramó sangre. No conspiró. No tentó a Dios. Fue un heredero invisible, pero nunca ausente del plan divino. Cuando Adonías se proclamó rey, lo hizo sin consultar a David. Y se exaltó Adonías, hijo de Agit, diciendo: yo reinaré. Reyes 1:5. Se rodeó de carros, de jinetes, de 50 hombres que corriesen delante de él. Llamó a Joab, general del ejército, y a Abiatar, el sacerdote. Pero no llamó a Natán, ni a Benaía, ni al profeta, ni a los valientes de David, ni a Kileab, porque Adonías no buscaba herederos fieles, sino cómplices ambiciosos. En ese momento, la providencia habló a través del profeta Natán y de Betsabé. David fue advertido, y el anciano rey actuó con decisión. Ordenó que Salomón fuese ungido por el sacerdote Sadoc,
y proclamado como el legítimo rey. El pueblo respondió con júbilo, y la ciudad tembló de alegría. Adonías, al saberlo, temió. Y Salomón subió al trono por mandato de Dios. Pero una vez más, Kileab no aparece. Y no porque estuviera muerto, sino porque su justicia no dependía de tronos, sino de obediencia. Fue el único entre los hijos de David que no intentó tomar lo que no le fue dado. No lo vemos pidiendo audiencia, ni exigiendo derechos, ni recitando genealogías. Fue el heredero invisible, sí, pero también el más justo. En la economía divina, el que se esconde bajo la mano de Dios, será levantado en su tiempo. Jesús mismo enseñó: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Kileab vivió eso. Renunció a la violencia. Renunció a la autopromoción. Renunció al derecho visible, para obtener un reconocimiento eterno. Y así continúa la historia. Mientras los hombres recuerdan a Salomón por su sabiduría, a Absalón por su belleza, y a Amnón por su tragedia, Dios recuerda a Kileab por su fidelidad en lo secreto. Porque hay herederos que no necesitan reinos, sino el favor de Dios. Y ese fue Kileab, el heredero invisible de Abigail, guardado para gloria, no terrenal, sino eterna. El tiempo, en la Escritura, no solo cuenta días, prueba corazones. Y mientras los años maduraban el reinado de David y anunciaban el declive de su vida terrenal, también revelaban con más claridad el carácter de sus hijos. Uno a uno, los que parecían más fuertes cayeron bajo el peso de sus propias decisiones. El trono de Israel, prometido por Dios a la casa de David, no sería heredado por méritos humanos, sino por elección divina. En este escenario, cada hijo fue expuesto. Menos uno. Kileab, el hijo de Abigail, no alzó su mano. No contra sus hermanos. No contra su padre. Y tampoco contra la voluntad de Dios. El texto bíblico es claro al registrar los nombres de los hijos de David en 2 Samuel 3, 2-5. Allí aparece Kileab en segundo lugar, inmediatamente después de Amnón. En tiempos de monarquía, la posición en el orden de nacimiento no era un simple dato. Era una declaración de derechos. El primogénito era el heredero natural, y si caía, el segundo lo sucedía. Amnón había muerto por su pecado. Absalón, aunque tercero, se rebeló y también murió. Quedaba Kileab. Pero no lo vemos avanzar. No lo vemos levantar un dedo. Ni siquiera se menciona una reacción, un intento de reclamar lo que, según los hombres, le pertenecía. Este hecho, silencioso pero inmenso, lo separa de todos los demás. No fue como Adonías, que se exaltó a sí mismo cuando vio que su padre envejecía. No fue como Absalón, que planeó con astucia, robando el favor del pueblo. No fue como Amnón, que buscó satisfacción personal a una costa del pecado. Kileab fue como una roca en tierra seca, presente, firme, pero sin ostentación. ¿De dónde vino esa mansedumbre? ¿Cómo se forma un carácter que prefiere la obediencia a la oportunidad? La respuesta puede hallarse en el nombre con que también es conocido, Daniel. En una Crónicas 3:1, el cronista lo llama por ese nombre, uno que significa Dios es mi juez. No es solo una variante, es una confesión. Un retrato de lo que ese príncipe fue realmente. Un hombre que no vivía para la mirada del pueblo, sino para la mirada de Dios. En un tiempo donde cada hijo quería heredar un reino visible, Daniel,
Kileab, vivía bajo la convicción de que su justicia no vendría de manos humanas. Ese principio lo conectaba con el corazón de su padre, quien en sus años jóvenes también había decidido no alzar su mano contra el ungido. David, perseguido por Saúl, tuvo múltiples oportunidades para acabar con su enemigo. En Engadi, lo halló desprotegido en una cueva. Sus hombres lo instaron a matarlo. Pero David respondió: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. Años después, en el campamento de Saúl, David se acercó mientras el rey dormía, y otra vez se negó a matarlo. Ninguno extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. 1 Samuel 26:9. Kileab había heredado esa convicción. El trono es de Dios, y quien lo toma sin su autorización, se convierte en enemigo del cielo. Por eso, aunque el camino al trono parecía despejado después de la muerte de Absalón, Kileab no se movió. No convocó a los ancianos. No buscó la unción de los sacerdotes. No se acercó al rey para reclamar su derecho, porque había comprendido que el honor no se arrebata, se recibe. Este carácter no se forma en los palacios, se forja en la intimidad con Dios. Kileab, como su madre Abigail, discernía el tiempo y el juicio. Sabía que quien extiende la mano sin ser llamado, se aparta de la gracia. Él eligió la obediencia por encima del ascenso. Eligió el silencio antes que la autoafirmación. Eligió confiar en la promesa de que Dios vindica al justo. Su historia es una profecía viva, porque el que no alzó su mano prefigura al Mesías, quien tampoco se defendió cuando fue llevado como cordero al matadero. Como se profetizó en Isaías 53:7, angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Jesús mismo, descendiente de David, heredaría ese mismo espíritu. El de no responder al insulto. El de esperar en el juicio justo del Padre. Kileab fue una sombra de ese reino. Un reflejo anticipado del que vendría, no con espadas, sino con humildad. Y en su tiempo, fue una señal para todos los que pensaban que el poder se conquista con manos humanas. Su ausencia en la contienda no fue debilidad. Fue testimonio. Y aunque no se nos da un relato detallado de su muerte, su vida es suficiente para comprender que su legado no fue apagado, sino escondido por Dios. A diferencia de otros príncipes que murieron por la espada, Kileab desapareció del registro sin deshonra, sin escándalo, sin juicio. Y eso, en la casa de David, era un milagro en sí mismo. Fue el único hijo cuyo nombre no fue asociado a traición, inmoralidad o codicia. Su nombre no fue manchado por el tiempo. Fue preservado. Y así continúa su historia. No en los libros de reyes, sino en el corazón de Dios. Porque hay hombres cuya justicia no brilla ante los hombres, pero que están anotados en los rollos eternos. Kileab fue uno de ellos. El príncipe que no alzó su mano porque sabía que la mano que sostiene el trono no es humana. En el relato de 2 Samuel, su nombre es Kileab. En 1 Crónicas, reaparece como Daniel. 2 nombres, una sola persona. Un hijo entre muchos, pero sin igual. En una casa marcada por el estruendo de espadas y la carrera hacia el poder, este cambio de nombre no es un error editorial ni una variante casual. Es un mensaje.
Es como si el Espíritu Santo lo hubiera registrado así para revelar el verdadero espíritu que habitaba en aquel príncipe, no el de ambición, sino el de justicia. Daniel, Daniel en hebreo, significa Dios es mi juez. Y en ese nombre, sellado para siempre en la genealogía sagrada de 1 Crónicas 3:1, se escondía el fundamento de toda su vida. ¿Por qué cambiar de nombre en los registros sagrados? ¿Qué quiso decir Dios al inspirar que su Hijo fuese conocido por dos nombres distintos? En la Biblia, el cambio de nombre no es un capricho, es revelación. Abraham se convierte en Abraham porque será padre de multitudes. Sarai en Sara porque será madre de naciones. Jacob en Israel porque luchó con Dios. Simón en Pedro porque sería piedra. Saulo en Pablo porque sería apóstol de gentiles. Y aquí, Kileab, como su padre, se convierte en Daniel, Dios es mi juez. La Escritura lo expone así porque hay una distinción esencial. Mientras Kileab hablaba de identidad filial, de semejanza con David, Daniel hablaba de destino espiritual. En otras palabras, mientras todos lo conocían como el hijo del rey, Dios lo conocía como el hombre que había puesto su juicio solo en sus manos. Y eso, en una casa donde cada hijo quería ser visto, exaltado o recordado, era un sello único. Ese nombre, Daniel, no tenía aún la carga histórica del profeta que vendría siglos después. No existía aún el Daniel del foso de los leones, ni de las visiones apocalípticas. Era simplemente un nombre, pero con un peso divino. Porque en ese contexto, Daniel significaba sumisión al juicio de Dios, cuando todos los demás hijos de David confiaban en el juicio de los hombres. La genealogía de 1 Crónicas 3:1 aparece como una lista simple. Pero no lo es. Comienza con David. Luego sus hijos, Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Sefatías e Itream. No es una repetición sin propósito. Es un testimonio. Cada nombre en esa lista está ahí por decreto divino. Y entre ellos, el segundo lugar lo ocupa Daniel. El mismo que no aparece en las historias de rebelión. El mismo que no formó parte del consejo de guerra, ni de la tragedia familiar. El que, sin pronunciar palabra, vivió según su nombre. En ese nombre se esconde también su esperanza. Porque al no tomar el trono, al no reclamar posición, al no pelear como Absalón ni aliarse como Adonías, Daniel estaba diciendo con su vida, Jehová juzgará. Él me exaltará si lo desea. Él me esconderá si así lo decide. Él es mi juez. Fue la misma actitud que años después el salmista, posiblemente su padre, David, escribiría, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Salmos 26:1. Es posible que Kileab haya vivido años en Jerusalén, viendo cómo la historia se desenvolvía sin él. Vio morir a Amnón, a Absalón, a Adonías. Vio cómo Salomón, su hermano menor, fue proclamado rey. Y nunca alzó su voz. Nunca cuestionó. Nunca resistió. Porque sabía que todo está en las manos del que juzga con justicia. Él derriba a unos y ensalza a otros. Salmo 75:7. Ese nombre, Daniel, lo protegió del orgullo. Le recordaba cada día que no estaba fuera del plan de Dios, solo porque no tenía un trono visible. Le aseguraba que la herencia eterna no es para los que conquistan con la espada, sino para los que viven en obediencia continua. Por eso, no hizo falta que tuviera descendencia que heredara su lugar,
ni ciudades con su nombre, ni cantos en su honor. Su nombre era su testimonio: Dios es mi juez. Y quizás, por eso mismo, el Espíritu Santo eligió registrar ese nombre justo ahí, en medio de la genealogía de David. No para exaltarlo humanamente, sino para asegurar que no sería olvidado en el registro de los cielos. Porque hay hombres de guerra, hay príncipes de palabra, y hay reyes de linaje. Pero los que descansan en el juicio de Dios, son los verdaderos justos. La figura de Daniel, hijo de Abigail, también habla proféticamente. Porque prefigura a todos aquellos en la historia de Dios que vivirían a la sombra de otros, sin reconocimiento, sin títulos, pero con el sello del cielo sobre su frente. Prefigura a los hijos de Dios que, como escribió Pablo, serán desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. 2 Corintios 6:9. Y así continúa la historia. Kileab, el hijo que parecía no dejar rastro, fue recordado con un nombre que pesaba más que una corona. Daniel, el hombre que no buscó justicia por su mano, sino que esperó en el juicio del Altísimo. Un nombre oculto entre las líneas, pero eterno delante del trono de Dios. El final del reinado de David se acercaba como el ocaso tras una larga jornada. Las canas del rey no eran solo el signo del paso del tiempo, sino también la carga de las guerras, los exilios, las traiciones y las promesas divinas aún por cumplirse. Jerusalén, la ciudad conquistada por su espada, estaba ahora adornada con los preparativos para una nueva era. El peso de la sucesión volvía a agitar los muros del palacio. ¿Quién ocuparía el trono de David? ¿Quién llevaría adelante el pacto eterno que Dios le había hecho, ese que prometía levantar su linaje para siempre? En ese escenario, donde los hombres se posicionaban, los profetas oraban y los consejeros hablaban, una figura seguía ausente de toda ambición: Daniel, también llamado Kileab. El hijo de Abigail no estaba muerto. Estaba apartado. No por debilidad, sino por conciencia espiritual. Había comprendido desde siempre que el legado no lo construye la autoexaltación, sino la sumisión silenciosa al juicio de Dios. A su alrededor, los otros hijos de David caían, uno a uno, por su propio deseo de exaltación. Amnón, por su deseo carnal. Absalón, por su deseo de venganza y poder. Adonías, por su orgullo. Todos tuvieron la oportunidad de mostrar su corazón, y lo hicieron. Pero Daniel eligió no promoverse. No se anunció como el sucesor natural tras la caída del primogénito. No organizó alianzas, no pidió audiencias, no rogó la aprobación del pueblo. Porque su propósito no estaba en ser recordado por Israel, sino en ser aprobado por el Dios de Israel. Cuando David yacía debilitado, la lucha por la corona estalló una vez más. Adonías se proclamó rey, sin la orden de su padre ni la guía del profeta. Reunió a Joab y al sacerdote Abiatar. Sacrificó animales. Convocó a hombres importantes. Pero no a Natán. No a Benaía. No al profeta. Y, una vez más, no a Daniel. Porque los rebeldes nunca buscan rodearse de los justos. La santidad incomoda al ambicioso. El que quiere usurpar el trono, siempre ignora al que descansa en la voluntad divina. La historia, como registra un Reyes 1, se volcó a favor de Salomón. Betsabé, madre del joven rey, y Natán, el profeta fiel, acudieron a David. Y el rey, despertando de su letargo, proclamó a Salomón como su legítimo sucesor.
Ordenó su unción junto al sacerdote Sadoc y a Benaía. El pueblo aclamó. El sonido de las trompetas estremeció la ciudad. El hijo menor fue exaltado por mandato de Dios. Daniel no protestó. No se levantó para decir: yo soy el segundo, el único justo entre mis hermanos. No interrumpió la ceremonia. No presentó su causa. Guardó el mismo silencio que había guardado desde su juventud. Porque su legado no era el trono, sino la obediencia. Y ese legado, aunque invisible para los hombres, era inconfundible para el cielo. El profeta Samuel había dicho que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y si alguien vivió según esa verdad, fue Kileab. Fue el único entre los hijos de David que no cayó en pecado público, que no usó su posición para el mal, que no fue acusado de codicia, lujuria o traición. Su vida fue una protesta silenciosa contra el modelo de poder de su tiempo. En una generación que celebraba a los que hablaban fuerte, Kileab fue recordado por su silencio. En una casa donde la violencia reinó, él fue el hombre de paz. En una genealogía donde los nombres aparecen ligados al escándalo, él fue recordado como Dios es mi juez. Ese fue su legado. Y en ese legado está escondida una verdad que trasciende la historia de Israel. Porque la corona de David fue entregada, finalmente, a Salomón. Pero la corona eterna, la que no se ve, la que heredan los justos en los cielos, fue guardada para aquellos que caminaron sin exigir, que vivieron sin ostentar, que sirvieron sin ser vistos. Como Kileab. Jesús, hijo de David, lo enseñó siglos después: el que quiera ser el mayor entre vosotros, será vuestro servidor, y el que se humilla, será enaltecido. Mateo 23:11-12. Estas palabras, dichas a una generación que también buscaba poder, ecoaban la vida de aquel príncipe antiguo que prefirió humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Nadie canta salmos en honor a Kileab. No hay proverbios que lleven su nombre. No escribió libros. No gobernó. No profetizó. No dirigió ejércitos. Pero vivió. Y vivió bien. Vivió como Dios quiere que vivan los que esperan en Él, sin hacer ruido, sin tomar lo que no se les ha dado, sin pelear por reconocimiento humano. Y ese testimonio pesa más que un reino entero. Así continúa la historia. El hijo que no se promovió, el hombre que dejó que Dios escribiera su historia con tinta invisible. No fue exaltado ante los hombres, pero sí ante los ojos de aquel que pesa los corazones. El que no tomó el trono, pero heredó una gloria que no se marchita. Porque hay legados que no se leen en pergaminos, sino en los libros del cielo. Y ese fue el legado de Kileab, el justo que descansó en el juicio de su Dios. La vida de David, que había comenzado con la dulzura de un cántico y la obediencia de un pastor, terminó marcada por la espada que él mismo no pudo apartar de su casa. El rey que había conquistado gigantes y derrotado ejércitos fue vencido por el peso insoportable de sus propias decisiones y las consecuencias en sus hijos. A medida que los años le doblaban la espalda y el frío ya no era calmado por abrigo alguno, David no solo sentía el desgaste físico de la edad, sino la herida abierta de una familia fracturada. Sus lamentos por la caída de sus hijos no fueron políticos ni estratégicos, fueron el clamor de un padre quebrado. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? 2 Samuel 18:33. No eran palabras diplomáticas.
Era el gemido de un corazón que había visto cómo la sangre de su linaje se derramaba una y otra vez, no por causa de enemigos extranjeros, sino por la violencia sembrada dentro de sus propios muros. David lloró por Amnón, aunque su pecado fue vil. Lloró por Absalón, aunque su rebelión fue total. Se sintió traicionado por Adonías, aunque su arrogancia era evidente desde sus primeras palabras. A cada uno, el Padre les dio amor, pero no todos respondieron con obediencia. Algunos buscaron el trono, otros el placer, otros la venganza. Todos, menos uno. Kileab. Nunca se registra un llanto por él. Tampoco se registra una reprensión. No hay palabras de corrección ni gestos de dolor, porque no hubo caída. Su historia no fue un escándalo. Fue una ofrenda silenciosa. Y en esa ausencia de lamento, hay un testimonio. El dolor de David no fue por Kileab, sino por los que eligieron la violencia como camino. El corazón de David, aún en sus últimos años, seguía anhelando la paz para su casa. Sabía que el cumplimiento de la promesa de Dios, ese reino eterno que vendría de su simiente, no podía sostenerse sobre cimientos de sangre injusta. Por eso, sus palabras antes de morir fueron cuidadosamente escogidas. El que gobierna entre los hombres con justicia, gobierna en el temor de Dios. 2 Samuel 23:3. David había aprendido, con lágrimas, que el poder sin temor de Dios es destrucción asegurada. Y entre los muchos nombres que pasaron por su mente en aquellos días finales, el silencio de Kileab debía resonar como un bálsamo. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Kileab nunca se unió a las voces que gritaban «Yo reinaré». Nunca desobedeció. Nunca deshonró a su padre. Nunca despreció la voz de Dios. Ese contraste es lo que hace su legado tan significativo. Porque David amaba a sus hijos. Pero solo uno de ellos reflejó, sin estridencias ni guerras, la mansedumbre que un día había caracterizado al propio David cuando fue ungido por Samuel y esperó años para sentarse en el trono. Kileab fue el eco de esa espera. La continuación de esa humildad. Cuando David recibió de Dios la promesa de un reino eterno en 2 Samuel 7, no recibió instrucciones sobre cuál de sus hijos lo heredaría. Solo se le dijo que uno de ellos edificaría casa a su nombre, y que su trono sería establecido para siempre. La elección de Salomón sería revelada más tarde. Pero antes de eso, varios intentaron adelantarse al propósito divino. Y en esa carrera por usurpar la voluntad de Dios, dejaron destrucción. David vio cómo su familia se desintegraba mientras el reino seguía creciendo. Porque el crecimiento externo no siempre refleja la salud interna. El templo no había sido construido aún, pero ya los cimientos de su casa se tambaleaban. El trono era estable por la promesa de Dios, pero el alma del rey estaba herida por las decisiones de sus hijos. Y fue entonces cuando el contraste se hizo más claro. En una casa dividida por el pecado, un hijo permaneció limpio. En medio de los gritos, un silencio. En medio de las ambiciones, una renuncia. Kileab no fue un hijo perfecto, pero fue un hijo fiel. No porque hizo grandes obras, sino porque no participó en las obras de rebelión. El dolor de David no era solo por las muertes, sino por las decisiones que las provocaron. Fue el dolor de ver a los suyos elegir el camino ancho que lleva a la perdición. Fue el sufrimiento del que ama, pero no puede obligar. El del padre que mira cómo la profecía se cumple, pero en forma de juicio.
No podemos decir si David tuvo conversaciones privadas con Kileab. No se nos dice si alguna vez lo bendijo en público, o si lo contempló en silencio, agradeciendo a Dios por al menos un hijo que no lo hirió. Pero lo que sí es claro es que Kileab no fue causa de luto. Fue el hijo cuya vida, sin alarde, fue una honra para el padre que tantas veces fue deshonrado. En su Salmo 127, David escribió: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud». Salmos 127, 3-4. Kileab fue una de esas saetas. Pero no fue lanzada con fuerza para conquistar, sino guardada en el aljaba de la obediencia. Fue una flecha que no voló hacia el poder, sino hacia la justicia. Y así continúa la historia. El padre herido por los hijos que eligieron la violencia, halló en uno de ellos una sombra de consuelo. Kileab, el hijo que no se promovió, que no usurpó, que no traicionó, fue el testimonio viviente de que aún en medio del juicio, Dios guarda un remanente. Aquel que no alzó su mano, no derramó sangre, y no buscó coronas, fue la herencia más pura de David. Porque el dolor del rey no fue solo por lo que perdió, sino por lo que los suyos no quisieron ser. Pero Kileab eligió el camino más estrecho, el camino de los justos, el que conduce, no a la gloria humana, sino a la aprobación eterna. La historia de Israel está tejida con nombres que resplandecen como estrellas: Moisés, el libertador; Elías, el profeta del fuego; David, el rey conforme al corazón de Dios. Pero también está entretejida con nombres que no gritan, que no alzan espada ni levantan voz, pero que resisten la prueba del juicio eterno. Kileab, también llamado Daniel, fue uno de ellos. Un príncipe nacido del honor redimido de Abigail, guardado por Dios en medio del estruendo, y testigo invisible de una justicia más alta que los tronos visibles. La Escritura lo menciona solo 2 veces. En 2 Samuel 3:3, su nombre aparece como Kileab. En 1 Crónicas 3:1, como Daniel. Y en ambas ocasiones, su nombre está entre los primeros hijos del rey David. Pero más allá de esos registros, lo que brilla es lo que no se dice de él. Nunca fue objeto de juicio, nunca causó deshonra, nunca buscó poder. En un mundo donde los justos silenciosos son ignorados, Dios se encargó de que su nombre quedara preservado entre los herederos del pacto. Porque hay una forma de justicia que no necesita estrado. Una forma de herencia que no se mide en coronas. Un tesoro escondido que no está en las ciudades, ni en los ejércitos, ni en las batallas ganadas. Está en los corazones que deciden vivir en integridad cuando nadie los observa. Eso fue Kileab, el testimonio viviente de que no todos los escogidos se muestran, pero todos los fieles son conocidos por Dios. Jesús, siglos después, revelaría el valor de estos siervos escondidos. Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Y otra vez, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Mateo 5:15. La vida de Kileab fue esa luz que no fue puesta en candelero humano, pero que ardió en la presencia del Altísimo. En la casa de David, cada hijo fue una voz que resonó con fuerza, ya sea para bien o para mal, pero solo uno fue eco de la prudencia divina. No habló, pero obedeció. No se impuso, pero fue fiel. No buscó trono, pero reflejó la majestad de otro reino. Su vida fue como un salmo en voz baja, una ofrenda sin espectáculo,
un testimonio reservado para la gloria de Dios. La Escritura dice en Proverbios 10:7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Los nombres de los hijos rebeldes de David siguen siendo recordados con tristeza. Amnón, símbolo de lujuria y ruina. Absalón, de belleza y traición. Adonías, de orgullo y rebelión. Pero el nombre de Daniel, el justo silencioso, ha quedado inscrito como una perla en medio del caos. No por lo que hizo, sino por lo que fue, justo. Un hijo que eligió no destruir lo que Dios había prometido construir. Esta elección, tan profunda y rara, no fue pasiva. Fue activa. En una época donde el silencio era leído como debilidad, Kileab hizo del silencio su fortaleza. En un entorno donde la ambición era la norma, hizo de la renuncia su escudo. Porque entendió que la única promoción que vale es la que viene de lo alto. Porque no es de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Salmo 75, 6-7. Hay tesoros que los hombres no pueden contar. Joyas que no relucen en el mercado, pero que adornan el corazón de Dios. Kileab fue uno de esos tesoros. Vivió en medio de reyes, pero no buscó el cetro. Caminó entre palacios, pero prefirió la obediencia al espectáculo. Su herencia no fue un reino visible, sino un nombre puro. Y eso, delante de Dios, vale más que 1000 coronas. A lo largo de las generaciones, siempre ha habido hombres y mujeres como él. No están en las portadas, ni en los púlpitos, ni en los monumentos. Pero están anotados en el libro de la vida. Su fruto no es fama, sino fidelidad. Su voz no es altisonante, pero sí obediente. Su impacto no se mide en multitudes, sino en el peso eterno de su obediencia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Kileab enseñó con su vida. Enseñó que se puede ser justo sin fama, que se puede ser fiel sin ruido, que se puede vivir para Dios sin buscar la atención de los hombres. Su enseñanza no vino de palabras, sino de decisión. Y esa decisión, más que cualquier legado visible, fue su corona. Así continúa la historia. El tesoro escondido entre los escombros de una casa marcada por la lucha. El hijo que no cayó como los demás, porque prefirió esconderse bajo la sombra del Altísimo. El príncipe que no alzó su mano, no por cobardía, sino por sabiduría. El que entendió que el juicio no viene de los hombres, sino del trono que está en los cielos. Y ese fue Kileab, el justo silencioso que eligió la eternidad antes que el aplauso. El tesoro oculto que brilla donde solo Dios puede verlo. El tiempo de David llegó a su fin. El rey que había sido pastor, guerrero, adorador, fugitivo y legislador cerró los ojos al mundo con la certeza de que su historia, marcada por la fragilidad humana y la fidelidad divina, sería memoria eterna en el corazón de Israel. El trono fue entregado a Salomón, conforme al designio de Dios. Y con ello, la línea mesiánica fue sellada. Pero entre los hijos que quedaron atrás, no todos habían sido olvidados. Algunos, como Kileab, no vivieron para conquistar un trono visible, sino para anticipar el reino que no es de este mundo. Nada más se dice de él en la Escritura, después de su mención en las genealogías. Ninguna hazaña, ningún pecado, ningún escándalo, ningún reinado. Y sin embargo, su silencio sigue hablando.
Porque mientras los hombres midieron el legado por la fama, Dios lo midió por la fidelidad. Y en ese juicio, el más alto de todos, Kileab sobresale como uno de los príncipes más puros que jamás tuvo Israel. Cuando Jesús caminó por las calles polvorientas de Galilea, el clamor por un nuevo reino terrenal aún resonaba. Los descendientes de David aún esperaban la restauración de un trono político. Pero Jesús les habló de otro reino. Uno donde los mansos heredarían la tierra. Uno donde los últimos serían primeros. Uno donde el que no se exalta será levantado por el Padre. En ese reino, Kileab encaja con perfecta precisión. Su vida fue un anticipo profético del rey que vendría sin apariencia, sin belleza que desear, sin majestad según el mundo, pero lleno de gloria delante del cielo. Porque el verdadero linaje de David no se mide por el cetro empuñado, sino por la obediencia al Padre. Jesús, el Mesías prometido, vino no para gobernar desde un palacio, sino desde una cruz. No para sentarse en el trono de oro, sino para cargar el peso del pecado sobre sus hombros. Y los que le siguen, los que reflejan su carácter, no son los que buscan poder humano, sino los que se despojan a sí mismos, como lo hizo él. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:7-8. Kileab fue uno de esos siervos. Nacido en la casa real, criado entre privilegios, pero despojado de sí mismo. No porque se lo exigieran, sino porque entendía que la herencia más grande no está en lo que el hombre puede otorgar, sino en lo que Dios ha reservado para los que le aman. El reino eterno no está gobernado por los fuertes, sino por los fieles. Y si hay un legado que Kileab dejó, fue precisamente ese, la fidelidad en lo oculto. Mientras los demás hermanos lucharon por un trono que desaparecería con los siglos, él vivió esperando el juicio del Dios eterno. Y cuando llegó el momento de cerrar su ciclo en la tierra, lo hizo sin monumentos, pero con el favor de aquel que pesa los corazones. Porque no es menor que su nombre haya sido preservado en las genealogías inspiradas. La palabra de Dios no gasta tinta en vano. Si su nombre fue escrito 2 veces, Kileab, hijo de Abigail, Daniel, hijo del rey, fue porque Dios quiso que su testimonio no quedara sepultado por el silencio de los siglos. Él fue la señal entre los hijos de David de que el reino eterno se hereda por carácter, no por sangre, por justicia, no por jactancia. En la nueva Jerusalén, donde se reunirán los redimidos de todas las generaciones, no habrá tronos disputados, ni linajes rotos, ni envidias entre hermanos. Allí estarán los que como Kileab, vivieron esperando en el juicio de Dios. Aquellos cuyos nombres fueron escritos, no en crónicas humanas, sino en el libro de la vida del Cordero. Y allí, entre tantos héroes de la fe, brillará también el nombre del príncipe que no alzó su mano, que no buscó su gloria, y que entendió que la obediencia silenciosa es la más alta expresión de adoración. Kileab no fue rey de Israel, pero fue príncipe del reino eterno. Su vida, escondida en Dios, fue semilla de una verdad que el mundo aún necesita recordar, que el poder que no nace del cielo es ruina, y que la herencia verdadera pertenece a los mansos, a los que lloran en lo secreto, a los que obedecen sin aplausos. Como dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Así termina su historia. Sin estandartes, sin templos dedicados a su nombre, sin registros de conquistas, pero con la marca invisible del favor de Dios. El príncipe que prefirió obedecer antes que gobernar.
el hijo que no trajo deshonra a su padre, el siervo que esperó el juicio del cielo. Y ese fue Kileab, el justo escondido, el heraldo del reino que no pasará, el príncipe del reino eterno. Kileab nunca necesitó alzarse para ser visto. Tampoco gritó para ser escuchado. Su vida fue una habitación cerrada donde solo entraba la luz de Dios. No dejó tras de sí conquistas ni discursos, pero dejó algo más eterno, una vida que no interrumpió el silencio de Dios, sino que se hizo parte de él. Porque no todos están llamados a escribir con ruido en la historia. Algunos están llamados a escribir en el margen del pergamino, donde solo el dedo de Dios alcanza. Su nombre, resguardado entre las líneas de los libros santos, no fue olvidado, fue escondido, como una lámpara encendida que no busca escenario, sino que ilumina la cámara secreta donde habita la obediencia. Y quizás, entre los que hoy escuchan, haya quienes también se han sentido invisibles, herederos de promesas que no se han cumplido aún, hijos que decidieron no contender, sino confiar, que eligieron no levantar su mano, sino su alma, que saben que no hay trono más alto que estar en paz con Dios, aunque el mundo nunca lo vea. A ellos les habla el testimonio de este Hijo de David. Porque si el reino eterno es para los mansos, si el trono de Cristo está reservado para los que se humillan, entonces Kileab fue más cercano al corazón de Dios de lo que este mundo podría entender. Y así, entre los ecos de Jerusalén y las genealogías que el mundo suele pasar por alto, queda su legado, no como estatua, sino como sombra fresca bajo la mano de Dios. Su historia no terminó, porque cuando un justo calla, su obediencia sigue hablando. Ahora el relato se detiene, pero la escritura sigue escribiéndose, allí donde alguien escoge no pelear por la gloria, sino rendirse a la voluntad del Padre. Como un campo sin labrar que guarda la semilla más preciosa, así fue la vida de Kileab, invisible a los ojos, pero fértil para el reino. Si esta historia te habló, comenta abajo, yo también quiero esperar en el juicio de Dios, como Kileab. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.